Era el año de 1521. Un numeroso y bien armado ejército francés asediaba tenazmente la ciudad española de Pamplona. Durante varios días los cañones no dejaron de bombardear la ciudad, que era defendida por un reducido destacamento español capitaneado por el vizcaíno Íñigo López de Loyola, quien por su fama de valiente militar se había ganado la confianza del duque de Nájera y virrey de Navarra, que le había puesto al frente del ejército defensor. A pesar de la bravura con que los españoles defendieron Pamplona, su desventaja numérica y de armamento hizo que cayeran ante los franceses el 20 de mayo de 1521, día de Pentecostés. En medio del humo y de los escombros se oían gritos de dolor y sollozos. Los muertos y heridos yacían por todas partes. Entre los heridos estaba el capitán Loyola, que permanecía inmóvil, tendido en el suelo, aturdido por el dolor y la sangre que cubría su pierna derecha, herida gravemente por una bala de cañón. El valiente vizcaíno, demasiado adolorido, se desmayó y solo despertó para verse en medio de médicos franceses del ejército invasor que le atendían la malherida pierna. Con la pierna destrozada y el alma abatida, Íñigo de Loyola regresó donde su familia para ser atendido y buscar consuelo. La herida que llevaba en su pierna no era tan dolorosa como la herida que llevaba en su alma. La derrota y la permanente cojera en su pierna suponían el fin de sus sueños de gloria y de su carrera como militar. En el castillo, Íñigo pasará largas horas en su habitación a solas, buscando respuestas y buscándose a sí mismo. La casa Castillo de Loyola estaba en Azpeitia, un pueblo del País Vasco en donde Íñigo había nacido en el año de 1491. Su linaje pertenecía a las familias más respetables de su localidad. Su madre murió cuando Íñigo era todavía un niño. Quizás la ausencia de su madre terrena haría que años después, y ya en el camino hacia la santidad, Ignacio fuera un fiel devoto de la Santa Madre de Dios. Diestro en montar a caballo, en el manejo de las armas y en estrategias militares, el más joven de los Loyola pasaba su tiempo dedicado a la caza y a alimentar sus sueños de una vida holgada en la corte de España. Aunque había sido tonsurado de pequeño, Íñigo renunció al servicio eclesiástico, porque como todo joven prefirió divertirse y salir al mundo de las aventuras. Durante su convalecencia, Íñigo de Loyola se sentía muy aburrido. Acostumbrado como estaba a las andanzas aventureras y militares, le resultaba muy difícil estar encerrado en su cuarto. Para pasar el tiempo, pidió a una de sus cuñadas que le diera libros de caballería, que en ese tiempo estaban de moda. Íñigo quería seguir viviendo, aunque fuera solo a través de la lectura, las emociones de una vida aventurera, de romances y de empresas heroicas, como la de los caballeros andantes, que eran los protagonistas de esos libros. Su cuñada no le pudo dar gusto y solo le consiguió libros acerca de santos y de la vida de Jesucristo. Un poco a regañadientes, Íñigo empezó a leerlos y sin darse cuenta fue descubriendo en su corazón un gran deseo de servir a Dios y de servir al prójimo. Atrás quedaban sus sueños de gloria en el mundo y empezaba su largo camino hacia la santidad. Pero la conversión no fue fácil. El valiente capitán del ejército, que había participado con bravura en muchas y complejas batallas, tenía ahora enfrente suyo al enemigo más difícil que le tocaba enfrentar, él mismo. El joven Loyola, que ya había cambiado su nombre por el de Ignacio, deja la casa paterna y empieza una nueva vida. El primer lugar a donde se dirige es a Montserrat. En el camino hacia la montaña santa, Ignacio se encontró con un moro. Luego de algunos minutos de entablar conversación, el morisco puso en duda la virginidad de María luego de la concepción. Ignacio, confundido, siente una vez más que su corazón es un campo de batalla. Por un lado quiere volver a desenvainar la espada y dar muerte al infiel,
pero su corazón le pide paz. No sabe qué hacer y al llegar a una encrucijada, deja suelta la rienda de la mula que lo transportaba. Quiso Dios alejar a Ignacio de la desgracia y la mula siguió el camino hacia el santuario. Ya frente a la Virgen Morena, Ignacio pasa una noche de vigilia orando y pidiendo fuerza para poder mantenerse firme en la misión divina que empieza a serle revelada. Luego de la vigilia, Ignacio entrega su espada a la Santa Madre y en la víspera de la fiesta de la Anunciación a la Virgen, busca a un pobre y le entrega todos sus vestidos. Luego de estar en Montserrat, Ignacio va a Roma, donde pedirá permiso para poder embarcarse en un largo viaje desde Venecia a Chipre y desde allí hasta llegar a Tierra Santa. En aquellos días, el viaje hacia Tierra Santa era largo y peligroso. En el mar, la amenaza de un naufragio era tan común como el ataque de los piratas sarracenos. En tierra, los peregrinos católicos corrían peligro de ser asaltados y hasta muertos por los beduinos. Pero el viaje de Ignacio fue sin mayores incidentes y ya en Tierra Santa Ignacio revivió emocionado los pasajes del Evangelio que había leído durante su travesía y hubiera querido permanecer ahí, pero los monjes franciscanos no se lo permitieron. De regreso a Europa, Ignacio se da cuenta que para servir a Cristo necesitaba de la educación. Ignacio, que había sido hombre de armas, descubrió que para mejorar como persona y superarse debía estudiar y así tener la inteligencia lo suficientemente clara para entender los misterios de Dios y las necesidades de su prójimo. Con humildad empezó desde los estudios básicos de latín y gramática. Quien había sido un capitán del ejército, no tuvo vergüenza de estudiar junto con los niños las lecciones más elementales. Al contrario, era un ejemplo que a su edad se decidiera a estudiar y aprender. Luego de la formación básica, Ignacio siguió adelante. Estudió filosofía, teología y las artes. A todo lado que va, siempre le acompañan sus libros, incluso cuando viaja desde España hasta Francia para estudiar en la prestigiosa Universidad Parisina de la Sorbona, que ya en esa época era el centro cultural de Europa. Durante su tiempo de estudiante, Ignacio no olvidó que su misión también consistía en trabajar para el prójimo. Así, recogía limosnas para ayudar a los más pobres. Pero Ignacio necesitaba más ayuda para cumplir la misión encomendada por Dios, y así empieza a buscar entre sus compañeros a los más generosos y comprometidos que quieran participar de la obra divina. Ignacio encontró 6 compañeros más, aquellos 7 hombres dispuestos a trabajar para la mayor gloria de Dios y que empezaron como un grupo de amigos en el Señor. No sabía que serían los fundadores de la Compañía de Jesús. Finalmente, decidieron ir a Roma para exponer al Papa su deseo de establecer una orden religiosa dedicada al trabajo apostólico. Las normas que requerían a la nueva orden fueron redactadas por Ignacio y se las conoce como las Constituciones. Desde su establecimiento formal en 1540, la Compañía de Jesús ha seguido el ejemplo de San Ignacio de trabajar a favor de los más necesitados y de fomentar obras de caridad cristiana y de educación, porque como lo supo Ignacio de Loyola, todo el bien del mundo depende de la buena formación de la juventud. Una de las mayores preocupaciones de San Ignacio fue la propagación de la verdadera fe. Por eso, desde sus inicios, los jesuitas cumplieron su misión evangelizadora en lugares tan remotos como China, Abisinia, Etiopía, México, Brasil, Japón o la India. Hombre de una vitalidad y energía propias, de quien se sabe llamado para cumplir una tarea divina, Ignacio nunca dejó de trabajar, incluso cuando ya sentía que su cuerpo comenzaba a morir. El viernes 31 de julio de 1556, luego de una vida fructífera basada en el amor a Dios y en el servicio al prójimo, Ignacio de Loyola retornó al Creador. Cuando se supo que Ignacio había dejado este mundo, el comentario general de la gente fue: murió el santo.
Y esa santidad sería confirmada por la Iglesia en 1622, cuando el Papa Urbano VII inscribió el nombre de Ignacio de Loyola en el libro de los santos. Cuando se habla de santos, la gente tiende a pensar en seres sobrenaturales, dotados de cualidades ajenas al común de los mortales. Pero olvidan que todos los santos fueron también seres humanos que reían, lloraban, se alegraban y entristecían, igual que nosotros. Cuando San Ignacio era aún el joven Íñigo, tenía el espíritu inquieto, como todo joven que busca pasarla bien sin preocuparse por nada. Con el dolor, la soledad y el recogimiento, comprendió que la vida tiene un valor más importante que el prestigio, que los placeres y las riquezas del mundo. La diferencia está en que Ignacio, al igual que los otros santos, fue lo suficientemente valiente para aceptar el compromiso con Dios y con el prójimo. Si escuchas en lo profundo de tu corazón y sigues el camino que conduce hacia ti mismo, podrás oír la voz de Dios y sabrás qué es lo que quiere Dios de ti y cómo quiere que lo sirvas, porque tú también estás llamado a la santidad.